Los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Vamos a hacer una reflexión de estas escrituras. ¿Pueden sentarse, por favor? Estamos pues al inicio del año y como decimos, ¿verdad? Para comenzar bien el año, no hay como comenzarlo pues de la mano de Dios, comenzarlo ahora sí que en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, estaba allí en la universidad y tuve una experiencia muy bonita, más o menos como luego de los 20 años, 19, 20 años, de un encuentro muy fuerte con Jesús. Yo ya había estado en seminario, ya había estado yo, pues desde muy pequeño, estaba yo acolitando desde la edad más o menos unos 7, 8 años, 9, 10, a los 11, dejé ya la cuestión de la acolitada para, pues sí, hacer otros quehaceres, pero sí, desde muy pequeño había estado yo ya metido en este ambiente de la iglesia, como dice el profeta Amós, desde la alborada de mi vida te sentí, así me tocó yo desde muy pequeño, sentí ese llamado o esa voz del Señor. Yo nací en la Ciudad de México y mi mamá me dice que a la Basílica de Guadalupe siempre me llevaban los 12 de diciembre, ya de los primeros, después de mamá, papá, uno de los primeros nombres que la Virgen, decía que la Virgen, ¿verdad? Era uno de los nombres ya que sacaba yo por allí. Y por ahí tengo unas fotos en la Villa de Guadalupe ya bien antiguas. Pero a lo que voy es esto, que todos podemos tener un acercamiento a Dios, pero hay un momento en que como un reset, como un reinicio, como una renovación de nuestra fe. Y más o menos alrededor de los 20 años tuve ese encuentro. Y uno de los textos bíblicos que más me revolucionaron fue este que estamos viendo en la segunda lectura, que Jesucristo, siendo Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, que tomó la condición de un ser humano, y de un ser humano de lo peor, un siervo, un esclavo, que de hecho pues en todos los tiempos el esclavo siempre ha sido visto como algo de lo peor. Y bueno, pues además de esclavo pues murió y se humilló hasta lo más bajo, porque ustedes y yo sabemos que el juicio de Jesús, tanto en lo político como en religioso, fue un fraude total. O sea, lo que querían era matarlo, pocas palabras. Entonces se las ingeniaron por la parte jurídica con Pilato, ¿verdad? Que aunque Pilato sabía que era inocente, de todos modos lo pasó a cuchillo, ¿verdad? Y por lo religioso lo mismo, ¿verdad? Finalmente, la humillación más grande, pues la recibió Jesús, pero por lo mismo Dios Padre le dio el nombre que está más alto de cualquier otro nombre. Cuando los niños a veces se ponen a jugar, al menos a mí me tocaba, ¿no? Pues que se empiezan a pelear, no, pues que yo le voy a decir a mi hermano mayor, no, que yo le voy a decir a mi papá, no, yo le voy a decir al policía, no, yo le voy a decir al presidente. Y así se van escalando, ¿verdad? No, yo le voy a decir a Dios y ya se termina el pleito, ¿no?
El nombre más alto es el nombre de Jesús, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De verdad, yo en lo personal he experimentado ese poder de Dios al nombre de Jesús, inclusive hasta manejando, ¿verdad? A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que de repente estás en una situación. Una vez allá en Monterrey, iba a mi trabajo a la Universidad de Monterrey muy temprano, y de repente, de cuenta, sentí una pipa, había echado petróleo feo de ese antes de mí o antes de algunos de nosotros, y ya nomás de repente yo iba en mi carro, en lugar de así derecho, ya iba así, ya nomás esperando que me estampara contra alguno de los muros de contención, ¿verdad? Jesús, 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 Jesús. Y gracias a Dios salí bien librado, nada, ya nomás parecía ahí, a los 5 minutos ya estaba en mi trabajo como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y así como ese, pues hay muchas anécdotas personales. Otra, pues, estábamos en Texas, ¿no? Tenía ya una semana, Maika, la hija más pequeña, con una alergia que no se la encontraban. Y bueno, pues, con agua bendita, aquí la mamá, ¿verdad? Estuvo en el nombre de Jesús, ¿verdad? En cada parte, ninguna medicina le estaba haciendo efecto, ¿verdad? Y Dios algunas veces misericordiosamente nos da esas oportunidades de verlo claramente, como el nombre de Jesús es salud, el nombre de Jesús es algo poderoso, porque es la misma persona de Jesús. Tal vez algunas ocasiones no vaya a ser tan poderoso o tan visible, pero Dios actúa de muchas maneras, y siempre estaremos seguros de que iniciar un año en el nombre de Jesús va a ser, a lo mejor no sin problemas, pero sí vamos a tener más paz, más fuerza, más pilas para poder afrontar este año. Todos deseamos y le pedimos a Dios que sea un año lleno de amor, de prosperidad, de paz, de alegría. Y sí, nomás no le pidamos que no haya sufrimiento, porque sí va a haber, ¿verdad? Es parte de la condición humana. Cuando el ser humano, como seres humanos, pisamos esta tierra, tenemos esa situación. Pero la gran diferencia es que si nosotros estamos experimentando el amor de Dios, su cuidado, su cercanía, no hay ningún problema que no podamos salir adelante. Ningún problema, absolutamente ninguno. Dice el profeta Habacuc: aunque no haya vacas en el establo, aunque no haya aceitunas, aunque no haya cosecha, dice, yo me gloriaré y me alegraré en el Señor. Pone un escenario bien difícil de la cosecha, de una sociedad agrícola, ¿verdad? Aunque todo eso se acabe o no esté fructificando, yo me gloriaré en el Señor. Entonces, sí esperamos y le pedimos a Dios que las economías se reabran y todo, que haya, pues, la mano de Dios de alguna manera se manifieste. Entonces, con su mano, con su nombre, vamos a salir adelante. Aún así como iglesia nosotros, ¿verdad? Como Pedro, que había estado pescando toda la noche y no había pescado más que un resfriado. Le dice Jesús, tira la red hacia la derecha, y dice Pedro, pues hemos estado pescando toda la noche, o hemos estado tratando de pescar durante la noche y no hemos agarrado nada. Dice, pero en tu nombre voy a aventar la red. Y todos sabemos lo que pasó en esa pesca milagrosa, ¿verdad? Que Jesús pues los bendijo y sacaron una pesca grandísima. Creo que las iglesias tienen la palabra más importante que decir en una sociedad como la que vivimos el año pasado. Los cristianos tenemos la palabra más importante y esencial. Por eso es que uno, pues también, pues como se dice en inglés, ¿verdad? Es outrageous, indignante, cuando algunos centros, por ejemplo, para aborto están abiertos como esenciales y se tratan de cerrar las iglesias o de limitarlas al mínimo. Yo estoy de acuerdo con todos los protocolos, ¿verdad? Que todo el mundo tenemos que seguir los protocolos.
lo más que podamos y a veces hasta, pues sí, ¿verdad? Pues ahora sí que sin reticencia, sino más bien con el deseo de cumplirlos. Pero definitivamente el cristianismo es el que tiene la palabra más importante porque finalmente toca las fibras más íntimas y da las vitaminas, las proteínas, da lo que se necesita para que la sociedad se reactive. Porque como dijo Jesús, estando hablando con los discípulos en el capítulo 6 de San Juan, y le dicen los discípulos, solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tus palabras nos dan vida, nos dan fuerza y nos dan vida eterna. Ninguna otra palabra nos va a satisfacer. Entonces, en este tiempo de crisis que pasó y que a veces, como hemos comentado, al menos yo se los he comentado, no necesitan seguirme ustedes necesariamente en esto, pero yo sí creo que se ha inflado de una manera mucho más de lo que en realidad es, que sí está, pero que se ha inflado porque hay otros propósitos. Pero independientemente de eso, ¿verdad? La sociedad necesita la palabra de Dios y en este momento es cuando más los cristianos necesitamos, no solo los pastores, sacerdotes, líderes, sino todo el mundo necesitamos beber de la palabra de Dios para poder dar ánimo, para poder dar una palabra adecuada y es una palabra que viene de Dios. Las palabras humanas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces yo los invito pues a que uno de sus propósitos de este año, no los invito a muchos, yo les invito a algunos cuantos. Uno de ellos que en la Biblia, la palabra de Dios, la tengamos como un libro de cabecera, un libro importante donde podamos tomar palabras que nos den vida. Hay muchas palabras tan fuertes, ¿verdad? Como hace poquito estaba viendo yo una palabra que me animó mucho. San Pablo, cuando está preso, Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles le dice: no temas, Pablo, porque yo estoy contigo. ¿Ya? Esa palabra me fue suficiente a mí en ese momento para, como si Dios mismo me la hubiera dicho a mí, ¿verdad? Y hay otros textos que cuando uno agarra la Biblia, pues te van dando la fuerza, te van dando las vitaminas para seguir adelante. Entonces, esta reflexión básicamente es lanzar algunas líneas para este año 2021 y una de ellas una propuesta es que dediquemos más tiempo a la Biblia que el año pasado, preferentemente diario, ¿verdad? No es necesario que leamos grandes capítulos, con un capítulo, la mitad de un capítulo o se dice en los estudios bíblicos una perícopa o un párrafo, ¿verdad? Sería suficiente, ¿verdad? Otra cosa, pues dedicar más tiempo también esto se lo voy a robar a la Madre Teresa de Calcuta. Hace poquito estaba viendo la película, se los voy a poner en WhatsApp, una película para niños, pero que uno también la disfruta como adulto. Y cuando ella murió, en su tumba hay escrito lo siguiente, me llamó la atención, al final de la película dice que en su tumba, después de todo lo que ella hizo, ¿verdad?, por los pobres, dice: dedica un tiempo a pensar, dedica un tiempo durante el día a pensar, dedica un tiempo en el día a orar y dedica un tiempo en el día para reír, para que la vida sea más llevadera. Obviamente para trabajar, pues siempre se la pasaba ella trabajando, de hecho a veces ni tiempo tenía, ¿verdad? Trabajo nunca nos va a sobrar, nunca nos va a faltar, perdón. Entonces, la Biblia, tiempo para orar, tiempo para pensar, es importante pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer las cosas, porque a veces si no las pensamos bien, pues hacemos las cosas a la y se van. Entonces el pensar, pero también en esta sociedad en la que estamos viviendo necesitamos también ser un poquito más reflexivos,
Tener pensamiento crítico es una de las cosas que yo critico mucho a mi generación. Estamos viviendo una generación de idiotas donde la gente ya no piensa. Muchos movimientos que se han levantado hoy en día, si uno lo reflexiona un poco más, pues están siendo nada más aventados por la gente que tiene esos intereses, y muchos jóvenes y muchos adultos también están haciendo cosas que ni siquiera deberían de hacer, ¿verdad? Si yo ahorita hablara de algunos movimientos, ahorita no quisiera invertir mucho tiempo en eso, pero hay muchos movimientos sociales que están pagados, que están promocionados por elites, por fuerzas de poder, y muchos borregos están allí, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entonces, pensar también es importante, no solo para planear nuestro día y nuestra semana, sino también para pensar críticamente. En el sistema educativo muchas veces también es solamente aprender fórmulas, aprender cosas de memoria, pero eso no sirve. Necesitamos el por qué y para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué aprendemos esto, verdad? Y hay que enseñar a pensar a nuestra gente, a nuestros hijos principalmente. Bien, pues vamos a pedirle a Dios pues que nos ayude. Hay otras 3 frases del Padre Pío que quisiera terminar con ellas también, que se las propongo como para que ustedes escojan lo que les haga sentido este año, ¿verdad? A veces la gente agarra propósitos que bajar de peso, que esto, que está bien, pero hay cosas más esenciales, ¿verdad? El Padre Pío propone 3 cosas, dice, ora, igual que la Madre Teresa, ya está allí considerando, ora, ten fe y no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. Vamos pues a continuar nuestra celebración. Hay algunas ideas que nos pueden servir para este año, y sobre todo vamos a pedirle a Dios que estas propuestas que hoy o en estos días pueden salir para este año sean ahora sí que sembradas con la fuerza del nombre de Jesús. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.